Hola, qué gusto me da nuevamente estar con todas ustedes. Hola Alejandra, hola Karen. Hola. Bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar del miedo. Bueno, como les decía, vamos a hablar del miedo. Esa emoción que nos paraliza, esa emoción que nos hace sentir mucha angustia, que las vivimos en el cuerpo, y esa emoción que no deja de ser una emoción. Adelante, Sí. Karen. Fíjate, yo creo que el miedo, podemos sentir miedo a muchas cosas, ¿no? El miedo hasta de cuando vamos a hacer un examen, que sentimos como que ese miedo, cuando vivimos alguna situación incierta que nos da como que ese miedo que a veces no logramos identificar, porque es silencioso el miedo, Claro. o sea, a veces no podemos lograr identificarlo al 100%. Yo obviamente creo que el miedo no es malo hasta cierto grado, porque creo que cuando no sabemos identificarlo y no podemos controlarlo como tal, nos podemos meter en problemas muy serios, porque vamos a vivir O en nos paralizamos, sí, o en nos constante miedo. paralizamos. Así es, el miedo es una emoción. Y dijera la película, intensamente. O sea, Correcto. el miedo es la primera reacción que yo voy a tener. Ya después de ahí tiene parientes, ¿verdad? Que Claro. son, me siento así, 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 pero van relacionados a lo más intenso que fue el miedo. ¿Y qué pasa aquí? El miedo me hace prevenir, me puede hacer huir o también me puede decir quédate. ¿Cuánta gente ante una situación se esconde? Claro. En un temblor Mucho. hay gente que va a tender a esconderse por el miedo a lo que está pasando, pero hay otra gente que por el miedo de lo que está pasando va a querer salir corriendo, Busca Claro. soluciones. huyendo, Ajá. ¿sí? Pero entonces, ¿cuándo reaccionar de una u otra manera? Eso solamente lo sabe nuestro mágico cerebro, ¿sí? Una partecita que tenemos ahí que se llama amígdala y que se estimula, ¿sí? Entonces, es bien importante, sí, desde ahorita reconocer, el miedo existe, sí, y hay que dejarlo. O sea, no puedo decir, no quiero sentir miedo ni debo sentir miedo, porque el miedo me puede decir, no te vayas por esa calle oscura porque te puede salir alguien. Entonces, me previene. Sí, ¿ok? claro. Y como tú bien dices, Alejandra, el miedo es una emoción primaria, ¿sí? Y es una emoción de sobrevivencia. Claro. O sea, el miedo es lo que nos hace estar alertas. Y ninguna emoción es mala, ya lo hemos dicho, ninguna emoción es mala. Pero cuando no las identificamos, cuando no las abrazamos, cuando dejamos que ellas agarren monte, ¿no? O cuando le damos mucho vuelo, ahí es cuando ya tenemos un serio problema. ¿Cuántas personas, en virtud al miedo, se quedan, ya habíamos dicho, estancadas? Claro. No deciden dar un paso, no deciden avanzar, ya no te digo en una relación violenta, sino en el trabajo, en una relación de amistad, ya en una relación de noviazgo. ¿Cuántas niñas vemos atemorizadas por entrar a la escuela, por entrar, cambiar de salón, porque se está moviendo todo, sales de tu círculo, de tu zona de confort? Vas a entrar a una escuela y no se quieren ir a otra escuela con tal de no dejar a sus amigas porque les da miedo estar solas. O sea, hay muchas situaciones donde el miedo nos hace tomar decisiones a lo mejor equivocadas, ¿sí? O que nos pudiera ir mejor dando ese paso al vacío, teniendo esa confianza. Entonces, si es algo incierto, imaginemos que es estamos aquí en un rascacielos, en la punta del rascacielos, y damos el paso o no lo damos porque tenemos miedo. Sí, fíjate que, hay que aclarar que el miedo es normal, Claro, o sea, es una es una emoción emoción. y es totalmente normal que sintamos miedo por algunas cosas. Pero tienes mucha razón cuando dices en cuántas cosas no intentamos porque nos da miedo. Y lamentablemente, cuando no podemos dar como que ese pasito y decir, a ver, lo que estoy sintiendo es normal, lo abrazo el miedo, pero no te ocupo, pues. Exacto. Y te agradezco que Y aparezcas, pero sí, pues ahorita pero, no. Ajá. hay un libro, de hecho, creo que ya lo había mencionado, que habla sobre una princesa que Ajá. todo su contexto, todo su círculo, toda su red de apoyo, nunca la ha dejado salir de una torre. Entonces, toda la vida ella creció con que la gente le estuvo metiendo miedos de que se le iba a aparecer el dragón. Entonces, hasta que llega un momento en que ella dice que ya basta de tener miedo a estar
hasta encerrada en la torre porque hay un dragón afuera si ella nunca ha visto al dragón. Exacto. Este libro se llama Colorín Colorado. Este cuento aún no se ha terminado. Está súper ligerito así. Ajá, Entonces, pero ajá. está muy padre porque habla de cómo una mujer o como una princesa vence sus miedos y sale. Entonces, cuando sale de su zona de confort, empieza a vivir cosas hermosas que ella no imaginaba que existían porque nunca abrazó el miedo y tomó la decisión de hacer las cosas y hasta que decide ya romper todo y animarse, pues decir, ok, te abrazo miedo, pero tengo que intentarlo. Pues. Claro, y es de Odín Duperón, Ajá, sí. el libro. Entonces, ¿cómo ves, Alejandra? Es que el miedo, desde la palabra miedo, me da miedo sentir miedo. O si Sí, decimos, sí, entonces, sí. yo no quiero sentir miedo, porque también lo podemos asociar con, no avanzas porque tienes miedo. El miedo lo vemos como algo limitante, pero el miedo también puede ser un estimulante. A ver, Eso. ¿qué me está diciendo? O sea, aquí la cuestión es traducir y comprender qué me está diciendo mi Ujú, miedo. claro. O sea, mi miedo a lo mejor me está diciendo, hazlo, pero con precaución. Me encantó eso del acantilado, ¿de Sí, dónde nos sí, pusiste? sí. O sea, con miedo, pero aviéntate, disfruta. O sea, ese miedo no me va a decir, traes bien puesto el arnés, vas bien sujeta. Entonces, el miedo no tiene que ser algo limitante, no me debe de frustrar. Al contrario, es aprender a identificar qué me está diciendo mi miedo. A lo mejor mi miedo me está diciendo, ojo con esta relación. Claro. Ojo con esto que está pasando. Pon un poquito de más atención aquí. El miedo también me puede decir, ni modo, no te puedo dejar, te acompaño en esto que vas a hacer. ¿Cuántas personas no dejan de ir a una oportunidad de trabajo? Y si no me va bien, y si no doy el ancho, y si me corren. Y el miedo lo único que te está diciendo, pues aviéntate, hombre, aquí voy a estar. Pero hay que gestionarlo. Y es lo que muchas veces no sabemos y nos limita. Ahora, es muy importante entender que el miedo se activa, ¿sí? El miedo se activa, uno, por pensamientos rumiantes. Ujú. Desde chiquitos, por ejemplo, si te hacían bullying, desde ahorita te digo, tienes miedo al rechazo, miedo al abandono, o sea, se activa. Ante ciertas heridas, ¿sí? Ciertas cicatrices, pues se activa. Entonces, tenemos los pensamientos rumiantes, tenemos los traumas, que ahí sí son traumas, o sea, imagínate un accidente fuertísimo, algo, obviamente vas a estar traumado y se te va a activar el miedo ante una posible situación de esas. Y hay mucho, como tú bien dices, Alejandra, que tienes que trabajar, identificar esos miedos, pero saber que es el motor que te va a impulsar. No venimos a vivir momentos de pura certeza, ya sabemos qué va a pasar mañana, y entonces tenemos todo bajo control, porque eso nos hace ser controladores, perfeccionistas, y de eso no se trata la vida. La vida se trata de ir enfrentándonos a situaciones desconocidas, de ir superando obstáculos que se nos van a atravesar, pero tener la certeza que tienes las herramientas y tienes el talento para superarlo. Sí, fíjate, hay una frase que a mí me gusta y la uso mucho, casi a diario, que yo siempre digo, a ver, soy la miedosa más valiente del mundo. Claro, muy bien. Porque aún así con miedo, porque, o sea, hay cosas que te dan miedo a hacer porque no sabes cuál va a ser el resultado, pero yo entiendo que con miedo o sin miedo son cosas que tengo que hacer. Pues. Eso. Entonces, creo que es muy importante que sepamos que en ocasiones y que en las cosas que vivimos a diario, siempre somos las miedosas más valientes que existen, porque aún así con miedo y que estás detectando ese miedo, lo haces. Claro. Pero sobre todo creo que es importante algo lo que dice Alejandra, que deberíamos de ver el miedo también como un propulsor, pues, de a ver, ¿y por qué tengo miedo? O sea, si sientes miedo es porque realmente es una experiencia que vas a vivir y que no sabes cuál pueda ser el resultado, pero tienes que vivirla para crecer. Y ahora si te equivoques o no te equivoques, vas a aprender algo, pues, ¿no? Claro. A mí ahorita que estás diciendo eso, Karen, recordé un cuento que se llama La ardilla miedosa. Entonces la ardilla miedosa le tenía miedo a todo. Entonces, como le tenía miedo a todo, no salía de su zona de confort, que era el árbol, donde siempre tenía bellotas. Claro. Y diario hacía lo mismo, pero como era tan miedosa, fíjense lo que hizo por tanto miedo, tenía un botiquín en donde tenía una curita, loción de calamina, una lata de sardinas. ¿Por qué tenía la lata de sardinas? Porque le tenía miedo a los tiburones y abajo había un río. Entonces decía, si yo caigo, aviento la lata de sardinas. Sí. Y tenía un paracaídas, por si un día aparecían abejas, porque él le tenía pavor a las abejas. Claro. Y un día
al estar con sus binoculares, ve una abeja. Pero ella estaba preparada, ¿verdad? Porque el miedo la hizo prepararse. Pero entonces se avienta. ¿Pero qué creen? Sin su botiquín donde llevaba el paracaídas. No. Entonces el miedo la hizo abrir sus patas y se dio cuenta que no era ardilla voladora. Entonces en ese momento ella empieza a volar, a hacer piruetas y bueno, pero dentro de su plan estaba, por último, hacerse la muerte. Entonces ella voló, se sentía gimnasta, se ponía 9.5 por las ejecuciones que estaba haciendo. Por fin cae en un arbusto y se hace la muerte. Entonces su rutina, a partir de ese día, cambia. Entonces, ¿cuántas cosas podemos descubrir si vencemos nuestros miedos? Si nos animamos a dar ese paso. ¿Sí? Porque entonces el miedo también puede ser limitante. Y lo que menos quiero es vivir una vida limitante, frustrada, sin el hubiera, el clásico hubiera, porque yo creo que el hubiera también va pegadito al miedo, ¿verdad? Entonces, si hubiera hecho esto, pues te hubieras aventado. ¿Cuántas mujeres a lo mejor no se han casado porque me da miedo que me vaya mal, me da miedo repetir la historia de mamá? Lo hemos dicho aquí, no vas a repetir la historia de mamá, hay que trabajar en eso, ¿sí? En el aquí y en el ahora. ¿Tú qué vas a ofrecer? Entonces, ¿cuántos miedos no hay? Entonces, el miedo, sí, hay que vivirlo, hay que sentirlo, pero al mismo tiempo, aprender lo que me está diciendo. Y otra cosa también, en momentos hay que decirle, espérame aquí tantito, sentado en el banquito, voy y regreso. Y si me sirves, te vuelvo a agarrar. Si no, ahí te quedas. Sí, y entender que el miedo, como todas las emociones, se presenta. Pero hay unas personas que se les presenta más constante o que se va acomodando y se queda con ellas, pero es situación de que la persona le está dando la entrada, alimentándolo con esos pensamientos rumiantes, que acuérdense que nuestro mayor poder es elegir qué pensar. Entonces, si tú estás pensando puras cosas desde el miedo, pues ahí vas a quedarte viviendo y el miedo se va a ir acomodando contigo y vas a vivir rodeada de miedo. O sea, tú puedes elegir, son 5 emociones las que son las básicas. Tú puedes decidir ser feliz, tener miedo, estar triste, estar enojada, etcétera. Pero tú lo eliges. Entonces, volviendo al miedo, me encanta la historia de la ardilla miedosa, porque es el claro ejemplo de lo que nos limitan este tipo de emociones y por qué nosotros les damos esta entrada, ¿sí? Entonces, sí, fíjate que también creo que, también me encantó la historia de la ardilla, pero también creo que el miedo nos enseña, ¿no? Claro. O sea, el miedo nos enseña, yo por experiencia propia, al día de hoy te puedo decir, ¿por qué no empecé a hacer esto antes? Porque tenía miedo a fallar. Hubiera hecho. Y ya después de varios años haciendo lo que estoy haciendo, digo, ¿qué me enseñó el miedo a no haberlo hecho antes? Que tenía inseguridad sobre mí. Claro. Entonces, también el miedo es propulsor para que te avientes a hacer cosas que a lo mejor nunca hubieras hecho, pero también te enseña en qué debes de trabajar en ti. Y sería bueno, volviendo a las listas, sí, mágicas, hacer una lista de todo lo que no hacemos por miedo. Y también están esos miedos, digamos, heredados. Entonces me encanta hacer esa lista, cuál va en primer término, segundo, pero agregarle una tercera columna y cuáles son esos miedos heredados, porque lo que no se hereda se pega también. Así entonces, es. Heredados, pegados, escuchados, porque a través de nuestra vida puede ser un miedo que sí verdaderamente sea por algo que yo viví y que ya me quedó la experiencia, pero puedo tener un miedo que no me pertenezca. Eso, ¿sí? eso. Y puede ser heredado, puedo decir a lo mejor de mamá o papá, ¿sí? Por su amor, el cuidado al cruzar la calle, por favor, y todo eso. Entonces yo siempre puedo tener a lo mejor un miedo, ¿no? Pero los heredados que pueden, los que se pegan, estos de las amigas, por ejemplo, Claro, o lo claro. que escuchas en una conversación, no vayas a tal, a veces no dejas de ir a lugares, porque fíjate que ahí pasó. Exactamente. Y tú no vas, ¿por qué no? No, es que tengo miedo, fíjate que a fulanita le pasó. Sí, Y dejas, el miedo no te deja vivir cuando es un miedo desadaptativo. Me encanta lo que dices, porque ¿cuántas como mamá no le inculcamos miedo a nuestros hijos como forma de control? ¿Cuántas mamás no habemos
que les inculcamos miedo a nuestros hijos como forma de control. Porque es la forma más fácil de controlar. Claro. Oye, ahorita que decías esto, en el antro no vayas a tomar alcohol porque te lo han adulterado. Digo, no lo hagan. Pero, ¿cuántas no decimos o contamos historias que nos han llegado? Claro. ¿No? Que nos han llegado, que los meseros les echan, etcétera, y que no nos consta, pero no lo han platicado. Y como mamá se lo transmites a tus hijos y lo das como un voto de, casi lo aseguras y lo firmas, y los hijos pues viven con eso. Y ya no te digo otras cosas que les puedes llegar a decir, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo importante es entender el miedo, por ejemplo, yo muchas veces hemos dicho, no le tienes miedo a la oscuridad, le tienes miedo a lo que hay adentro de la oscuridad. Es que es la incertidumbre. La incertidumbre, pues. Exacto, Sí. o sea, ese es el tema, pues la incertidumbre y cómo, me parece muy importante lo que dice Alejandra y lo que dices tú del tema de lo que heredas, o sea, los miedos que heredas y que tú no sabes ni de dónde vienen. Claro. Y es por eso, pues, porque sí es una forma de controlar. O sea, es una forma de controlar Claro. e inconscientemente generas este miedo en las personas que quieres. Ahora, y ya no vamos a hablar no nada más de las personas que quieres. Veámoslo en el ambiente político. No, que fulanito va a convertir esto en esto. O sea, ve todas las campañas mediáticas en Estados Unidos, cómo está el tema, de que esto va a acabar con esto. O sea, realmente es desde el miedo donde mueven masas. Sí. Desde el miedo se han movido masas. Y Digo, ya no te digo educar a los hijos, o sea, nada más para que imaginemos ¿qué tan poderoso? ¿Qué tan poderoso puede llegar a ser una emoción no bien reconocida, identificada Y gestionada. gestionada e identificar. Porque podemos decir, bueno, ¿este vaso para qué me sirve? ¿Para tomar agua o para estar de adorno? No, pues me sirve para tomar agua. Ah, pues qué padre, aquí lo dejo. Entonces, ¿este miedo para qué me sirve? ¿Es un miedo adaptativo o desadaptativo? Si me va a limitar, si me va a tener triste, si no me va a dejar avanzar, entonces lo quito. Claro. Porque entonces no me está sirviendo. Pero si este miedo me dice, te vas a aventar del rascacielos. del rascacielo, pero ponte bien el arnés, tu casco, asegúrate de todo, checaste todas las medidas de seguridad, adelante. Eso me está diciendo el miedo. Entonces, ¿desde dónde reacciono? ¿Desde dónde vivo? ¿Desde dónde quiero disfrutar mi vida? Porque lo decíamos ahorita, hay que gestionarlo. El miedo no me lo puedo quedar. Al miedo no lo puedo agarrar, abrazar o sentar aquí a un lado mío. No me va a servir. ¿Sí? No. Entonces, es un miedo adaptativo. Y no es la función. Tampoco es la función. Y también es heredado, pegado o verdaderamente es mío. Entonces, creo que hacernos responsables, esto lo trabajamos mucho aquí, hacernos responsables de todo lo que sentimos y de lo que deseamos. Entonces, me voy a hacer responsable de mis miedos. Y al momento en que me hago responsable de mis miedos, voy a ser feliz. Sí. Entonces, paso 1 sería, identifica tus miedos. Identifica si son realmente tuyos, si tú los viviste, si tú viviste un trauma, si tú viviste, etcétera, X situaciones de lo que hemos platicado, o si son heredados, ¿sí? Identifica y di que te están limitando ese miedo, porque al final del día el miedo nada más viene a limitar. Entonces, ya que tienes identificado eso, ¿cómo lo vas a superar? Gestiona ese miedo, ¿sí? Si tienes que ir a terapia, si tienes que vivir en el aquí y en el ahora, si lo haces inconscientemente, si estás actuando en automático, pues bueno, vente aquí y a la hora, cuando lo sientas respira, no va a estar pasando, elige qué pensar. Sí, exacto. Y sobre todo entender que el miedo es como una muralla, pues, ¿no? Es como que una pared que te separa de lo que eres, de lo que puedes llegar a ser, pues. Entonces, es importante identificarlo así y que aunque sintamos miedo, el miedo que no es bueno, pues, ¿no? Porque, o sea, hay que entender que también hay miedo bueno y miedo malo. Y cuando identifiquemos que no es un miedo malo, o sea, que es un miedo limitativo, o sea, tratar de vencerlo, de que, gracias, pero te voy a dejar aquí en stand-by, no pues, ahorita no me funcionas. Voy a ir a buscar lo que quiero ser. Pues, así es, así es. Elegir, eso que acabas de decir, Karen, está la muralla, ahí está, miedo. Elijo quedarme de este lado del miedo o brincarlo y hacer el intento. Y si no me sale la primera, la segunda, la tercera, pero brincar ese miedo, porque aparte me va a dejar un aprendizaje. La vida es aprender, no repetir errores y vivir en el aquí y en el ahora. Muy bien. Y no venimos a vivir en el paraíso, no estamos en el paraíso, venimos a echar a perder
venimos a aprender, a superar y con eso avanzar, porque venimos a transformarnos, a evolucionar. ¿Sí? Exacto. Bueno, pues cuando una crece, todas crecemos. Al escucharnos, recordamos que no estamos sola. Somos fuerza, somos voz y somos red. El poder de todas es el poder de una. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.